¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al programa Agenda Agrícola en CNN Chile. En el programa de hoy, primero conoceremos el desarrollo y los desafíos de la producción lechera en la zona central del país. Luego hablaremos de la investigación agropecuaria que realiza Elinia. Y por último, conoceremos un nuevo proyecto de abastecimiento de agua desde el mar para la producción agrícola y para el consumo humano. Como siempre, los invito a conectarse con nosotros en el Twitter, @agenda_agrícola, o a través del mail en agendaagrícola@sna.cl. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, tal como anunciamos, este primer bloque vamos a hablar del mundo lácteo, particularmente de lechería, pero de la lechería en el sector central del país. Para eso hemos invitado a Francesco Venecián, quien es el vocero de Aproleche Centro. Francesco, encantado de tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, y felicitaciones por tu programa. Francesco, cuéntanos qué es Aproleche Centro, a quiénes reúne, quiénes participan de esta junta de agricultores. Bueno, Aproleche está un poco al alero de lo que es Fedeleche, la Federación Nacional de Productores Lecheros. Sí, Aproleche es la Asociación de Productores Lecheros de la zona central. Hay una Aproleche Centro y una Aproleche Sur que agrupan a los productores, insisto, lecheros de las distintas regiones. En este caso, hoy en día Aproleche Centro incorpora a productores de la Cooperativa Agrícola Lechera de Santiago y de la Cooperativa Agrícola Lechera de Casablanca, ¿sí? Que están un poco agrupados y alineados para defender y mantener este rubro tan importante para la zona central. La verdad, Francesco, que hemos tenido oportunidad de conocer a algunos otros productores lecheros, pero normalmente son de la zona sur, digamos, lo que en general el público que ve el programa piensa: lechería, sur, pradera. ¿Y qué pasa con la zona centro? ¿Cómo es la disposición de la producción lechera en la zona centro? ¿Cuáles son las características principales? Bueno, una de las cosas que hoy día Aproleche Centro se ha planteado y está trabajando es un poco mostrar al consumidor la importancia que tiene el sector lechero en la zona central. Nosotros, como productores, representamos casi el 24% de la leche que se consume en la zona central, ¿sí? Estando en la región metropolitana y en la quinta región gran parte de estas lecherías. ¿Cuál es la diferencia respecto a producir en el sur? Obviamente el sur produce en base a empastada, a pradera, ¿sí? Con los ciclos naturales de las empastadas, y nosotros en la zona central producimos en base a estabulado, o sea, vale decir que gran parte de estas lecherías están en corral y los alimentos se le trasladan a estas lecherías. Nosotros, o sea, las vacas están dentro de un corral, se mueven poco, exactamente, están comiendo y pasan a la sala de ordeña. Claro, y por lo tanto estamos obligados a suministrar gran parte de los alimentos en los corrales, como lo que es soya, maíz, afrecho de trigo, silo de maíz, etcétera. Esto tiene un beneficio desde el punto de vista que obviamente son vacas un poco más eficientes en la producción de leche. Nosotros llegamos del orden de los 42 litros, entre 36 a 42 litros de producción diaria, respecto al sur que debe fluctuar los 25, 27 litros. Claro. Pero eso debe ser también, por otro lado, o sea, la ventaja, pero brutalmente caro, cuando, o sea, tenés que llevarle toda la alimentación a la vaca en este corral versus que van a la pradera, debe ser hay un diferencial importante de costo, ¿no? Así es. Todo lo que se le tiene que dar al animal hay que producirlo, hay que sembrarlo, tiene un costo en energía, agua, costo mano de obra, y eso nos encarece acá en la zona central el litro de leche producido, que es parte de muchas veces nuestro reclamo. Desde el punto de vista es más caro producir en esta zona una leche de alta calidad, y eso un poco también hay que asociarlo. Son leches con alta materia grasa, proteína, que tienen un valor distinto para la industria láctea. Y esto ha ido en el tiempo evolucionando, Francesco, de probablemente ese porcentaje que hablaba del 20 y tantos por ciento, 24%, que es el consumo de la leche, viene de la zona central. ¿Eso ha ido cambiando, ha ido cayendo, se mantiene, aumenta? Mira, esto fue creciendo hasta los últimos 3, 4 años, donde hemos tenido un poco una baja respecto a la cantidad de lechería que se mantiene en la zona central, producto de la mala rentabilidad que tiene este sector.
hay que considerar que todas las lecherías y el sistema también de pago, por llamarlo así, incentivaba el crecimiento. Una lechería tiene activos de alto valor desde el punto de vista infraestructura, maquinaria, las mismas salas de ordeña, por lo tanto el productor tiene que proyectarse a mediano o largo plazo, y eso involucra que tiene que ir creciendo obligatoriamente, mientras el negocio sea rentable. Lo que ha pasado estos últimos 4 años, como te digo, que la rentabilidad se ha ido achicando, incluso este último año a pérdida. Lamentablemente una lechería no es un rubro que el agricultor pueda eliminarlo de la noche a la mañana, y por eso tiene que tratar de pasar estos malos ratos. ¿Y esas lecherías que se han ido cerrando en la zona central son agricultores que se han ido trasladando, han ido a producir leche en la zona sur, o directamente se quedan aquí y cambian de rubro, hacen otras cosas? Lamentablemente o salen del sistema. Salen del sistema, y esa lechería, antiguamente una lechería que cerraba muchas veces la absorbían el resto de lecherías, comprando las vacas por lo menos, e incrementando la masa ganadera. Hoy en día no, hay muy pocas lecherías que están dispuestas a seguir creciendo, y el productor que dejó de ser lechero obviamente o cambia su rubro o lamentablemente su predio ya lo destina a otra actividad. Que es uno también de los problemas que tenemos nosotros en la zona central, que tenemos una presión inmobiliaria muy fuerte, con una rentabilidad que la agricultura jamás la va a tomar. Entonces, eso también un poco le afecta al productor. Pero Francesco, la verdad que me llamó mucho la atención, yendo otro día por la carretera, hay unos carteles inmensos, fondo que ustedes, no sé si denuncian o llaman a la reflexión, no sé cuál es el objetivo, de fondo yo quería justamente conversar contigo, de que dicen, están matando las lecherías. ¿Quiénes están matando la lechería y qué hay que hacer al respecto, fondo? ¿Y cuál es la razón de la importancia de no matar esta lechería en la zona central? Te agradezco la pregunta, porque la verdad es que ese cartel que dice hay que ser muy vaca, ¿sí? Están matando la lechería en la zona central, apunta a eso, a que el cliente, el consumidor, el ciudadano común y corriente pregunte, bueno, ¿qué pasa de partida? ¿Hay lechería en la zona central? Bueno. Apunta también a un llamado de desesperación a la industria láctea, que es la que compra la materia prima, ¿sí? Para que los precios que paga en la zona central sean precios justos, y puedan, insisto, proyectar y permitirle al agricultor proyectarse en el tiempo. Por el otro lado, también hace un llamado al sector público, a los distintos ministerios, a los distintos servicios públicos que fiscalizan hoy en día un sector agrícola, para que obviamente se aplique la ley, ¿sí? Y no exista, entre comillas, disparidad de versiones respecto a los distintos servicios públicos. Hoy en día nosotros nos vemos sujetos a descriterios en fiscalizaciones, a un sector agrícola que tiene una actividad distinta, ¿sí? Y que está cumpliendo las normas, y por lo tanto hay que entender que donde hace 40 años, 50 años atrás había una lechería, hoy en día el entorno lo más probable es que hay poblaciones, casas, industrias, cosas así, y que ellos... ¿Y eso ha extremado la fiscalización? La fiscalización, cuando el productor lechero dice, bueno, yo estoy cumpliendo todas las normas que usted me exige, sí, pero es que al vecino no le gustan las moscas. Bueno, hay un tratamiento que se hace dentro de los campos para el control de vectores, de insectos, moscas, etcétera. Hay un programa de manejo de agua, hay un programa de sanidad animal. Entonces, ¿por qué hoy día a mí me está fiscalizando y me está midiendo con otra vara? Ese es otro también de las tareas pendientes que tiene el Estado, de decir, bueno, oiga, usted también aplique la ley, pero en forma criteriosa. Y por último, al sector consumidor. Al sector consumidor, que le tome la importancia que se merece a este sector de producción, sector lechero, que, insisto, aporta una parte importante de la leche que consume, y por el otro lado también que es estratégicamente relevante para la zona central. Hay que recordar el terremoto del año 2010, donde se cortaron los puentes, las carreteras, las plantas estaban con problemas en sus silos de acopio. Sin embargo, estos productores de la zona central pudieron seguir entregando materia prima, y el consumidor no se vio afectado.
Entonces, esta campaña, un poco un llamado a desesperación, es decir, oiga, por favor, que no sigan eliminándose estas lecherías que aportan trabajo, aportan ingresos, aumentan el PIB de las distintas comunas donde están ubicadas, mercado local, negocios adicionales asociados a este sector productivo. Pero me quisiera quedar, Francesco, dijiste, y que las plantas paguen un precio justo. Por ende, sientes tú que no pagan un precio justo, pero la pregunta es, si uno observa el mercado internacional del precio de la leche, ha caído sin duda alguna, de fondo, y estamos en un ciclo bastante complejo, y no solamente afecta a los productores lecheros de la zona centro, sino también en el sur. Ha habido un conflicto importante en términos de precios, pero está sustentado, según esa planta, con un precio internacional a la baja. ¿Por qué entonces debería ser distinto el precio que debería pagar, por ejemplo, a la leche de la zona central, las plantas receptoras? Por lo siguiente, efectivamente el precio se fija en base al precio internacional de la leche en polvo, ¿sí? Nosotros lo que consumimos a nivel nacional obviamente no es leche en polvo, no es el mayor producto, ¿ah? Por lo tanto nos están midiendo con otra vara, eso es por un lado. Por el otro lado, parte de la leche que se produce en la zona central está enfocada a productos de mayor valor agregado, ¿sí? Los productos, por llamarlo así, de mayor calidad. Y eso tienen un precio distinto. Y ustedes lo meten dentro de una especie de pool. Sin embargo, nosotros nos pagan en base al último producto que se saca, que la industria saca. Y por último también nosotros tenemos una diferencia de precio entre la zona sur y la zona central que está asociado solamente al costo de flete de traer la leche del sur a la zona central. Y eso también es injusto porque nuestro costo es muy superior al de producir en el sur, ¿ah? Por los mismos temas que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Entonces, eso lamentablemente estos distintos puntos hacen que el precio que nosotros hoy día estamos recibiendo no sea un precio que te pueda garantizar suficiente ni desarrollo. Exactamente. ¿No? Otro tema también relevante es que en la zona central se produce en forma continua todo el año, los 365 días del año. Por lo tanto, no hay déficit de leche respecto a lo que pasa en el sur, que en el invierno, obviamente, porque el pasto no crece, por temperatura, la producción baja, entonces la industria necesita leche en forma continua, y eso se lo otorga las lecherías de la zona central. ¿Y cuál es la propuesta, Francesco? ¿Cómo seguimos? Porque es posible desarrollar una especie de polinomio. ¿Cómo se construye ese precio, en definitiva, fondo, y cuánto pueden influir ustedes como productores para justamente incorporar esos elementos de una leche que tiene como destino un producto premium, que se entrega fresca, que está todo el año, que no tiene este costo de flete? ¿Cómo incorporar esos elementos a la conversación con los quienes compran la leche? Bueno, lo que planteas tú, un polinomio, una buena alternativa también de ver, bueno, cuánto de nuestro producto va enfocado a qué línea de producto final, por llamarlo así, cuánta de la leche va enfocado a los productos de mayor calidad. Y eso, obviamente, lo más probable es que la industria tiene un mejor margen, ¿ah? Eso por un lado. Lo otro es decir, bueno, si es que en la zona central se está invirtiendo en cumplir todas las normativas que exige la ley para mantener este rubro productivo a un mayor costo, bueno, también la industria tiene que hacerse parte con el productor de un poco de estos costos adicionales, ¿eh? Insisto, el tener la garantía de recibir leche de la buena calidad de la zona central no es menor. Si es que siguen desapareciendo estas lecherías, el mayor afectado va a ser el consumidor, ¿ah? Las lecherías no se levantan de la noche a la mañana. Si nos conviene importar leche, esto va a funcionar mientras países como China, Rusia se recuperen, ¿sí? Quiere decir que los consumos, la producción internacional se va a ir hacia estos países y obviamente nuestro costo de importación va a ser mayor y eso se le va a traspasar al consumidor. ¿Y notas tú, Francesco, que las plantas receptoras y compradoras de leche tienen interés en desarrollar la zona central o mantener la zona central como productora de leche? Nosotros ambas cooperativas, la CALCI y CALCA, tienen reuniones periódicas con la industria para ir un poco mostrando, transparentando la situación y ver qué es lo que se puede hacer, ¿ah? Aquí no se trata de llorar más de la cuenta, se trata de mostrar los números, ver la realidad de un sector lechero y ver qué es lo que se puede aplicar para que este sector
siga manteniéndose. Lamentablemente viene el mes de septiembre, los productores van a tener una baja posiblemente del orden casi 40, 50 pesos por litro de leche. Wow. Con esos números quedan yo me atrevería a decir el 98% de los productores en rojo, y hay muchos que toman la decisión, ¿sabes qué más? Tengo que cerrar, hacer un programa de cierre de mi lechería. Y eso afecta, insisto, a la economía de la zona central. Eso te iba a preguntar, Francesco, ¿cuánto pesa? Porque de alguna manera, si uno baja en la carretera y justamente, por ejemplo, el Valle de Casablanca, que era antes un, comillas, peladero, y de hace ya varios años se ve un vergel precioso de viña, el sector vitivinícola que ha crecido brutalmente. ¿Cuánto entonces en el mundo agrícola, cuánto pesa el sector lechero, que a lo mejor no se ve directamente desde la cartera? Las personas que tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, a Viña, más bien dicen, no, de Casablanca, Viña. ¿Cuánto es la lechería en Casablanca? La lechería vende más que el sector vitivinícola de Casablanca. Fíjate. Vende más. Lo que pasa es que no las ven, no se ven las lecherías por lo mismo, porque no están en empastar, no están a potreros, sino que son lecherías tabuladas. Nosotros tenemos 9 lecherías muy eficientes en su producción y que efectivamente aportan más que el sector vitivinícola en la comuna de Casablanca. Mire, por eso es tan relevante que hoy día desaparezca una lechería. Todos lo que nos ha pasado también acá en la zona central, puntualmente en Casablanca, es que estos últimos años con sequía, los productores no han podido mantener sus materias primas, que son el maíz, avenas, cosas así, y han tenido que salir a sembrar a otras regiones, en este caso a la metropolitana, María Pinto, Mayarauco, etcétera. Y eso se carece también el costo de producción. Claro. Entonces, yo creo que es una actividad muy relevante para la zona central, tanto para la región metropolitana como para la quinta. Nosotros necesitamos apoyo del sector público que entienda que la agricultura no es una regla matemática. El productor siempre está interesado en seguir invirtiendo en su lechería, ¿sí? Pero con reglas claras, y esas son las que hoy día lamentablemente no se mantienen. A modo de ejemplo, me quiero detener un poco, voy a poner un ejemplo: los servicios que fiscalizan a una lechería pueden ser 3: servicio agrícola y ganadero, servicio de salud, medio ambiente y el SAI. Ambos todos fiscalizan el tipo de bodega agrícola que tienes tú para guardar insumos. Uno te pide piso lavable de cemento, el otro te pide piso de baldosa lavable y el otro piso de Flexit lavable. Bueno, pónganse de acuerdo. Nosotros lo que pedimos es porque hagan una fiscalización conjunta, pónganse de acuerdo, y el agricultor invierte una vez, pero no lo van a estar multando porque los 3 no le dan el gusto a los 3. Francesco, me queda muy poco tiempo, pero comentaste la pasada la relación con el desarrollo inmobiliario del mundo agrícola, la lechería y el mundo vitivinícola. Tendrá fondo problemas. ¿Cómo resolver? ¿Cómo avanzar fondo en una buena convivencia del mundo agrícola, lechero en este caso, y el mundo del desarrollo inmobiliario de la zona? Yo creo, fíjate, que ahí también las autoridades tienen mucho que decir. Hoy día se generan los planes reguladores, por llamarlo así, dentro de las distintas localidades, ¿sí? Donde el municipio, a través del Ministerio de Vivienda, dicen qué es lo que se puede hacer en esta zona, cuánto se puede subdividir la tierra, ¿sí? Y para qué actividad. Nosotros necesitamos que se defienda la actividad histórica que ha estado en el sector, la actividad agrícola, y por lo tanto que las autoridades también le hagan el rayado de cancha a quien está llegando a un sector agrícola. Mi amigo, usted quiere comprarse una parcela de grado, no tengo ningún problema, cómprasela, pero usted va a tener que trabajar, va a tener que tener de vecino a un productor de leche, a un fruticultor, a un criador de pollo, ¿sí? Y va a tener que convivir a lo mejor con algo de olor razonable, con algo de vectores, con riegos, con fumigaciones agrícolas. Se tiene que adaptar, el que viene de afuera se tiene que adaptar a la realidad agrícola. Y eso muchas veces las autoridades tampoco no se lo plantean. Entonces, cuando existe una denuncia del habitante, al primero que fiscalizan es al agricultor, ¿sí? Y creo que también que eso es una cierta deslealtad hacia una actividad histórica que se ha desarrollado en ese mismo sector. Perfecto.
Bueno, Francesco, la verdad que te quiero agradecer, te quiero entusiasmar a seguir dándole con fuerza a fondo a la producción lechera en la zona central. Sin duda he tenido la oportunidad de conocer varias lecherías y la verdad que son realmente muy eficientes y que no tienen nada que enviar a nivel mundial en sus capacidades y récords de producción. Así que adelante, ojalá que estas conversaciones con las plantas puedan prosperar y realmente den cuenta de la realidad y de la calidad de la leche que se produce en la zona central del país. Así que muchas gracias, Francesco, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, y felicitaciones nuevamente por este programa que le aporta mucho a la visión del sector agrícola de nuestro país. Estupendo, sí, así es lo que queremos, justamente. Muchas gracias, Francesco. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este primer bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar de investigación agropecuaria con el director nacional del INIA. Mediante el cultivo de 3.000 plantas in vitro buscan recuperar la producción de frutilla blanca en Nahuelbuta afectada por la degradación del suelo y presencia de enfermedades en las plantas. El proyecto pretende recuperar la producción y que los agricultores postulen luego a una indicación geográfica que reconozca a esta frutilla como producto propio de esa zona. Muy bien, amigos, como anunciamos este segundo bloque, vamos a hablar de investigación agropecuaria y qué mejor tener aquí al director nacional del INIA, don Julio Kalasic. Julio, encantado de tenerte aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Encantado. Julio, la verdad que tú eres director de un instituto histórico de desarrollo, de investigación, que está a lo largo del país. ¿Qué es el INIA? ¿Qué están haciendo en el INIA? Bueno, el INIA, tal como has dicho, el INIA es una institución que pertenece al Ministerio de Agricultura, cuya misión es investigar y transferir la tecnología que realiza. Y estamos presentes, en realidad, tal como decías tú, de Arica a Magallanes. Tenemos 10 centros regionales, pero oficinas técnicas desde Arica a Magallanes. Tenemos alrededor de 1.000 personas que trabajan en el INIA y de ellos un poco más de 200 investigadores altamente capacitados en los temas, digamos, que tenemos que desarrollar, que tenemos por misión desarrollar. ¿Por qué es tan difícil, Julio? Yo pensaba, en realidad, y para los televidentes dirán, bueno, sin duda es muy estratégico la investigación agrícola en un país como Chile, que es un país agrícola, ¿no? Pero es tan diversa, tan distinta la agricultura de Arica con la de Magallanes. Entonces, ¿cómo resolvemos, cómo nos hacemos cargo, cómo líneas hace cargo, ¿no?, de la investigación particular, específica de esa diversidad de agricultura? Sí, bueno, exactamente, tenemos que hacernos cargo de ello y obviamente en la zona centro-norte, norte y centro-norte trabajamos en los temas que son especializados en esas regiones. Entonces, obviamente no podemos hacer lo mismo en Arica o en la cuarta región que en la región de los lagos, por ejemplo, donde obviamente el interés mayor hoy día, aunque está cambiando, no es la fruticultura ni las hortalizas, sino que es la ganadería o los cultivos más extensivos. Entonces, obviamente tenemos que tener eso en cuenta, las especificidades regionales que hacen estas diferencias, y para ello tenemos personal, obviamente, altamente capacitado en toda esta área del país. ¿Y cuál es la infraestructura que tiene el INIA para esto, Julio? Porque investigación de alto nivel, con esos más de 200 especialistas, requiere de una infraestructura, de una capacidad de recursos también, en fondo, que estén de acuerdo con ello, ¿no? Exactamente. Bueno, el INIA, como institución del Ministerio de Agricultura, trabajamos conjuntamente con muchos servicios del Ministerio de Agricultura y con todo el sector privado, también muy fuertemente. Entonces, el INIA para ello cuenta con, como dije, 10 centros regionales y un sinnúmero de oficinas técnicas, centros experimentales a lo largo del país. Y para ello contamos con un financiamiento directo del Ministerio de Agricultura a través de la subsecretaría, que equivale aproximadamente al 50% de nuestro presupuesto. Y también contamos con un número muy importante de proyectos que captamos de fuentes concursables, digamos, de Corfo,
que está en el Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, de CONICET, que está en el Ministerio de Educación, del FIA, del propio Ministerio de Cultura, muy importantemente y crecientemente de las regiones, de los gobiernos regionales, de los fondos regionales a lo largo del país. Por lo tanto, eso hace una cartera de proyectos que nos permite, ¿no es cierto?, enfrentar los desafíos de la agricultura a lo largo del país con estas especificidades que comentábamos en un principio, y que hace que Línea pueda trabajar muy bien en todas estas regiones, sin duda, en todo el país. Obviamente las cosas más prioritarias, no podemos trabajar en absolutamente todo, pero tenemos ciertas prioridades y en Línea es reconocido en muchas áreas por la actividad que hacemos. ¿Y cómo se coordina, Julio, estaba pensando, tú nombraste ahí la investigación también privada, cómo coordinar de modo de justamente no replicar investigación, claro, cómo coordinar la investigación que hace un instituto público como Línea con la investigación que hacen otras instituciones privadas, universidades, institutos de investigación privados propiamente tal, de compañías, qué sé yo, y junto con eso quisiera preguntarte cómo hacer o cómo tener la tranquilidad de que esa investigación es una investigación necesaria, aplicada, que es la que realmente se requiere para el desarrollo de la agricultura. Muy simple, digamos, te voy a dar muchos ejemplos. Un ejemplo muy importante, muy interesante son los consorcios tecnológicos, por ejemplo. En Línea estamos involucrados en muchos consorcios tecnológicos. Uno de ellos, por ejemplo, estamos en 2 consorcios de la fruta. El consorcio Biofrutales, por ejemplo, que estamos desarrollando variedades de uva en conjunto con el sector privado, con los más relevantes empresas y productores en el área frutícola, variedades de uva de mesa, variedades de cerezo. En otro consorcio estamos trabajando en variedades de manzano. Entonces, en otro consorcio lechero, por ejemplo, todo el tema de leche, en el consorcio de la papa, el consorcio de la miel. Estamos en una variado... donde confluyen públicos y privados. Públicos y privados, universidades, otros centros de investigación. Por lo tanto, yo creo que es casi imposible eliminar completamente la duplicidad que puede ocurrir, sin duda puede ocurrir. Pero yo creo que en general está ocurriendo muy poco. Y en Línea, digamos, en esto, como digo, trabaja no solo con instituciones del propio Ministerio, con el SAC, con INDAP, con la CNR, con el FIA, por cierto, sino que trabaja muy fuertemente con el sector privado. Y todos los proyectos externos que financian agencias de investigación obligan a que esté involucrado el sector privado. Por lo tanto, eso le da una gran pertinencia a la labor que tenemos en Línea, sin duda. Y comentaste ahí a la pasada ese ejemplo justamente en variedades de uva, por ejemplo la Iña Grape One, que está hoy día ya siendo exportada a fondo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, este último año, de esta variedad que fue desarrollada, yo creo que es bueno que los televidentes entiendan que el desarrollo de genética de variedades comerciales en fruta toma más de 20 años. En el caso de cultivos anuales toma 12, 15 años. La variedad de Grape One en Línea la empezó a desarrollar a fines de los 80 y recién vio a la luz, ¿no es cierto?, el 2012, 2013, y hoy día ya está a través del consorcio Biofrutales y de una empresa desarrolladora, la empresa ANA, está hoy día empezando a evaluarse en 14 países en el mundo. Mira. Y este año se pudo exportar más de 50.000 cajas de uva a mercados lejanos. Y además se ha exportado la variedad propiamente tal, la fruta y la variedad. La fruta y la variedad, exactamente. O sea, nos transformamos entonces en ese sentido en exportadores no solamente de fruta, la caja del producto, sino que también de la variedad para que sea plantada. De genética, o sea, de alta tecnología, porque una variedad lleva en sí misma una alta tecnología, un conocimiento empaquetado que es muy relevante. Y Chile, bueno, es el número 1 del mundo en exportación de uva de mesa. Entonces, el tener variedades propias empieza a ser algo muy relevante. Como siempre yo digo, soy genetista vegetal también, el que maneja la genética maneja el mercado. Entonces yo creo que Chile, transitando hacia la producción de variedades de frutales, en este caso de uva, pronto saldrán variedades de manzano, de cerezo, nos va a llevar a continuar siendo los líderes en este tema. ¿Y en qué otras áreas, Julio, se están desarrollando variedades? Porque ahí yo lo que recuerdo, y hago un reconocimiento a mi profesor René Cortázar, fue un gran genetista. Exacto, de trigo. De trigo, justamente. Era muy reconocido en Línea en variedades de trigo.
¿En qué otras cosas están trabajando? Aparte de frutales, claro, me imagino también siguen siendo cereales. Sí, yo diría que Línea, bueno, reconocido en varios campos, pero justamente uno de los que es más reconocido de Línea es por la genética que desarrolla. Y en el caso del trigo, por ejemplo, Línea en su historia, este año cumplimos 52 años de vida institucional. Línea estos 52 años ha producido más de 160 variedades de trigo. Mira. Y en total más de 270 variedades en general. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de variedades en promedio anual, digamos. Entonces, en el caso del trigo, las variedades de Línea ocupan alrededor del 65% del área de trigo que se produce en Chile, que son alrededor de unas 250.000 hectáreas. Estamos hablando que las variedades de Línea cubren más de 160.000 hectáreas, y eso tiene un valor, si uno le pone un valor económico, tiene un valor de más de 500 millones de dólares puesto en valor como harina, digamos, para producir trigo de pan. Otros ejemplos, en el caso de arroz, el cultivo de arroz en Chile es de unas 25.000 hectáreas. Estuvo muy de capa caída, que ahora ha tenido un repunte muy importante, ¿no? Las variedades de Línea ocupan el 100% de la superficie de arroz nacional, o sea, es el único actor que hay ahí. En papa las variedades de Línea ocupan más del 50% del área. En avena más del 80%, es decir, hoy día en Línea estamos desarrollando más de 20 programas de mejoramiento genético en distintos rubros, incluidos los frutales, por cierto, cultivos anuales, las hortalizas y las forrajeras. O sea, eso sin duda alguna, Julio, es palpable la pertinencia en fondos de investigación, por ejemplo, en variedades que son tan relevantes en los distintos rubros, 100%, 50%, fondos de los cultivos, son de variedades desarrolladas por el propio INEA. Exactamente. Y esto es todo, por cierto, validado con el sector privado. Hoy día se está tendiendo mucho a tener productos especializados. Hace poquito hicimos un lanzamiento de una variedad de arroz, que es una variedad de arroz especializada para hacer sushi. Estamos también trabajando en variedades especiales de trigo para hacer galletas de un cierto tipo. Las variedades de trigo candial, las variedades de Línea ocupan muy cerca del 100% del área de candiales, que son alrededor de unas 25.000 hectáreas en el país. Por lo tanto, son variedades especializadas para cierto tipo de producto, y que, por cierto, eso empezamos a hablar ya del área de alimentos saludables, de materias primas dedicadas. Así la industria nos solicita un tipo de producto, y en Línea es capaz de, su programa de mejoramiento, darle un giro para producir ese tipo de producto especializado. Entonces, en la genética realmente el país sin duda es una de las áreas más relevantes, que un país pequeño como Chile se puede diversificar mucho y exportar no solo un producto especializado, sino, como decíamos hace un momento, exportar genética, como lo hacen Nueva Zelanda, en muchos países europeos, Estados Unidos. Entonces, ese es un tema para Línea muy, muy relevante. Julio, y junto con ese tema que sin duda es muy relevante, pero hoy día también se hablan de otros aspectos, fondo, que son bastante clave en el desarrollo de la agricultura, como el tema de la falta de agua, el futuro de eso, por tanto, la eficiencia en el uso del recurso, como los temas de cambio climático relacionados con aquello, fondo, como de alguna manera las plantaciones o los cultivos se van trasladando de norte a sur, se van modificando sus lugares tan comunes. ¿Qué otras cosas, Fernando? ¿Cuáles son los focos hoy día de la investigación que ocurre en la Línea? Bueno, justamente nosotros el Ministerio de Agricultura tiene lineamientos donde el recurso hídrico es un lineamiento muy importante. También se nos ha pedido trabajar fuerte para estrechar las desigualdades que aún persisten en el campo. Y en ese ámbito nosotros estamos trabajando yo diría, 6 lineamientos estratégicos de investigación y otros 2 lineamientos que son más transversales. El tema de cambio climático sin duda es el primer lineamiento estratégico, pero que tiene que ver, está relacionado con recursos genéticos, con mejoramiento genético, prácticamente cruza muchas áreas. El tema, como decía, recursos genéticos es otra de las áreas prioritarias que tiene Línea. Tanto en conservación, de Línea tiene una serie de bancos a lo largo del país, un banco de germoplasma, que explique algo muy relevante, y también los usos de este germoplasma en los programas de mejoramiento genético. Tenemos el tema de la agricultura
digamos, sustentable, la sustentabilidad de nuestra agricultura, una agricultura más verde, el disminuir el uso de pesticidas fundamentalmente, un área, no sé si ya mencioné los recursos hídricos, por cierto, alimentos saludables, que es el otro mandato importante que tiene Línea, y además, por cierto, otros dos que son muy importantes. Uno es la cooperación internacional, que en materia de investigación no podemos estar aislados del mundo, todo lo contrario, hay que crecientemente trabajar con otros institutos de investigación, con universidades, con sector privado en el extranjero, y un octavo que es el fortalecimiento de Línea, que si tenemos un minuto podemos hablar de eso también. Justamente en el tema de conexión con la investigación internacional, tuvimos un par de semanas aquí a gente de la Universidad de Davis, como eso estaba Fraunhofer, otra instituto de investigación. ¿Cómo se coordina esa investigación nacional con la internacional? Bueno, en Línea hemos estado trabajando con varios de ellos. Bueno, de hecho, en el UC Davis, Chile, estoy involucrado en el consejo que tiene el UC Davis en Chile, representando al Ministerio de Agricultura. Éramos parte también como línea de Wageningen en Chile, que lamentablemente se fue, éramos parte de ello. Por lo tanto, estamos y tenemos que estar trabajando. Qué duda cabe la importancia que tienen estos centros, UC Davis, lo que representa en el mundo, Wageningen, la Universidad de Wageningen, Fraunhofer, y con todos ellos hemos tenido desde hace muchos años lazos bilaterales, digamos, a través de los propios especialistas. En Davis hay muchos investigadores de Línea que se han formado en Davis y en otras universidades de Estados Unidos, de Europa, del mundo. Por lo tanto, los lazos internacionales son claramente claves también en nuestro desarrollo. Cuéntanos un poquito de este banco Germoplasma, Julio. ¿Qué pretende, qué busca, qué es lo que es, digamos, para el televidente? Mira, yo diría dos cosas. Como decía uno, conservarlo. Bueno, Chile tiene alrededor de 5.000 especies nativas. Muchas de ellas son endémicas a Chile y otras no, pero son nativas de Chile. Y el mandato, INEA el año 1994 se le dio el mandato de ser el curador nacional de los recursos genéticos vegetales del país. Y en ese marco hemos estado trabajando desde entonces. Y tenemos un banco base que está ubicado en Vicuña, un banco muy lindo, allá te invito a que lo puedas visitar. Está metido en un cerro, en condiciones áridas como es la de Vicuña, que ayudan a la conservación de los recursos, y ahí tenemos alrededor de, tiene hoy día alrededor de 60.000 que se llaman accesiones o variedades que están guardadas. En general, ¿cómo se mantienen ahí? ¿Cómo se conservan? Se conservan en piezas muy especializadas, digamos, especiales, a menos 18 grados de temperatura, las semillas en frascos de 500 o 1000 semillas cada uno, y se guardan con humedad muy baja la semilla. La semilla idealmente debe ser guardada por debajo del 6% de humedad, y además la humedad ambiente debe ser muy baja para poder mantener esta semilla, y a temperaturas de menos 18 grados. Hoy día Línea tiene guardados alrededor de unas 60.000 accesiones en general, porque los programas de mejoramiento genético trabajamos, soy firma mejorador también de cultivos, y uno trabaja con líneas experimentales que no todas llegan a variar, pero tienen alguna característica para la salud o resistencia a alguna enfermedad o plaga, etcétera, que es importante guardarla para generaciones futuras. Esto, el cambio climático, por ejemplo, si vimos algo muchos años atrás que era resistencia a la sequía, bueno, hoy día se puede sacar del banco y empezar a trabajar con ella. Entonces, guardamos por un lado lo que es mejoramiento genético, lo que queda de los programas de mejoramiento, lo más relevante, pero también material nativo. Y hoy día esto tiene, en el mundo entero hay mucha preocupación por el tema del cambio climático, etcétera. Entonces es un imperativo del país poder, ojalá llegar a estas 5.000 especies. Ya tenemos alrededor de 1.500 guardadas en nuestros bancos, y además tenemos otros bancos activos, otros 4 bancos activos que son para colecciones de trabajo anual, digamos.
Julio, muchas veces, fondo, sobre todo una institución pública como Línea, se le hacen críticas, mucha gente opina lo que debería hacer, lo que no debería hacer, y aquí que allá. Pero también me gustaría a lo mejor un feedback de un director de Línea hacia el sector privado. ¿Cuál es el incentivo que tiene, por ejemplo, o cómo se genera un incentivo para la Línea de generar investigación más allá de la definición que puede hacer el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo también el sector privado puede orientar de mejor manera y dar en fondo un trabajo más colaborativo con lo que está haciendo o puede hacer en Línea? Sí, muchas gracias por la pregunta, Juan Pablo. Como yo decía en un principio, nosotros como institución trabajamos muy ampliamente con el sector privado en muchos proyectos de investigación, pero por cierto se puede mejorar mucho. Cuando se miran las cifras de aporte del sector tanto público como privado a la investigación agrícola, siempre se dice que hay una deuda ahí todavía pendiente, que obviamente es deseable en el futuro seguir incrementando los aportes de investigación, que son los que nos van a dar mucho más valor agregado a lo que hacemos. Y yo creo que el llamado es a innovar a través de la investigación local. La investigación, el resultado de investigación es un insumo muy relevante, por cierto, la nueva tecnología para poder innovar en línea, en generar los conocimientos para que el sector privado haga las innovaciones. Tenemos una excelente experiencia trabajando en el sector privado y por lo tanto yo creo que el trabajo público-privado es el que debe persistir y incrementarse sin duda en el futuro. Estupendo. Bueno, Julio, te quiero agradecer, creo que ha sido muy ilustrativo y clarificador y interesante con lo que hemos conversado, conocer un poquito más de lo que es Línea, un instituto tan relevante, histórico de la investigación nacional, así que adelante, y seguir adelante, fondo de investigación, la relación con el mundo privado también, hacerse cargo, fondo, acercarse a Línea, sí. y muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque, vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar de un desarrollo y una propuesta para usar el agua salada en la agricultura en la región de Atacama. Con sistema hidropónico cultivan forraje para alimento caprino en el Valle de Limarí. La técnica es una alternativa al forraje de alfalfal cada vez más caro y escaso producto de la sequía. La iniciativa permite cultivar alimento en base a maíz, trigo y poroto, entre otras semillas consumidas por el ganado. Muy bien, amigos, como anunciamos en el tercer bloque, vamos a hablar nuevamente del agua, un tema tan importante para el desarrollo de la agricultura y en particular para conocer un sistema de abastecimiento de agua desde el agua salada. Sin duda muy interesante, para eso hemos invitado a don George Harding, gerente general de IPASI. Don George, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Don George, cuéntenos, ¿qué es este sistema o este proyecto, sistema integrado de abastecimiento de agua? Bueno, ¿De qué se trata? Es un sistema que viene a solucionar el problema de la crisis hídrica del país. Consiste principalmente en una planta desaladora que tiene su energía proveniente del sol 24 horas al día. Mire. Esto se logra con acumulación de energía. Porque lo que yo entiendo de las plantas desaladoras, un grave problema que tiene la planta desaladora es justamente el costo energético que tiene, que hace que de alguna manera esa agua sea de un alto costo. Justamente. La energía que ocupa una planta de osmosis inversa, como en este caso, es grande. Además, la energía para la elevación del agua hasta los puntos de centro de consumo también es grande y es superior a la desalación. Yeah. Entonces, el problema energético es el que viene a solucionar esto, dejando el agua a un bajo costo. Cuéntenos, por favor, don George, para los televidentes justamente, ¿qué es lo que es la osmosis inversa? ¿A qué se refiere con la osmosis inversa? ¿Qué provoca? ¿Y cómo se lleva a cabo? La osmosis inversa es una especie de filtro, para nombrarlo en términos generales, que consiste en una membrana especializada que se somete a una alta presión del líquido que se quiere filtrar, entre comillas, y se obtiene un agua realmente pura porque esta membrana le saca todas las sales.
Perfecto. de todas las impurezas. Perfecto. Y entonces ya ahora íbamos, esta diferencia de desarrollar esta planta desaladora con una energía fotovoltaica, ¿qué significa en términos de precio, en términos de costo? ¿Cuánto baja respecto a lo que conocemos? Baja bastante porque, el usar energía convencional significa usar normalmente hidrocarburos o plantas hidroeléctricas que están muy lejos de los centros de consumo de una planta desaladora. Correcto. Por lo tanto, son altas las transmisiones. Sin embargo, el sol está muy cerca y es gratis. La energía proveniente del sol es totalmente gratis y se obtiene con una planta lo más pasiva que hay, con una granja solar. Perfecto. Pero de alguna manera se habla, don George, que las plantas fotovoltaicas o estas plantas por el viento tienen alguna inestabilidad, que de repente a lo mejor podemos quedarnos sin la energía suficiente. ¿Esta planta entonces asume eso y tiene un sistema de respaldo también? Correcto. Mira, la energía solar es una de las más estables de todas las energías renovables. Y en el desierto chileno eso se enfatiza más porque no hay días nublados. Ajá. Ahora, el sistema consiste en usar la energía solar para la desalación y la elevación durante el día, y también otro trozo de la granja solar es para acumular energía para la noche. Esto se usa acumulando energía en energía potencial, elevando agua. Ya, o sea, y ahí, muy interesante, o sea, de alguna manera podríamos darle una utilidad a estos tranques o embalses que tenemos en Chile, que todavía son insuficientes, pero hay algunos los cuales están en un nivel muy bajo hoy día justamente por el problema del cambio climático. Entonces, podríamos tomar el agua de mar, la filtro, la elevo, la uso, pero además también la acumulo en estos tranques que a su vez, cuando lo voy a usar aguas abajo, genero energía. Sí, podría ser, pero no es el caso. A ver, me entusiasmé. Una cosa es la desalación y la elevación para el consumo, tanto en los humanos como en la agricultura. Ajá. Y otra cosa es la energía. La energía se produce del sol y en una elevación, en un sistema de elevación de agua entre dos tranques de ciclo cerrado. Es decir, durante el día se trasvasija el agua de un tranque inferior a uno superior. Y durante nos está mostrando mientras conversamos el video del proyecto que ustedes tienen. Y durante la noche esa agua baja en una central hidroeléctrica convencional y produce energía para el uso en la noche de la planta desaladora. Es decir, no mezclemos las aguas. El agua desalada para el uso no tiene nada que ver con el agua de la planta de la acumulación de energía. Ya, o sea, la que acumulo en el tranque, los embalses, es de único uso para generación de energía para la planta desaladora, a su vez. Correcto. Ya. Pero en el caso de nuestro proyecto, no ocupamos ningún tranque para la acumulación de agua, para el uso doméstico o agrícola. Va directo al usuario y se genera el agua a medida que se va usando. Es como tener una red de cañería y tú abres la llave y sale agua. Ya. ¿Y esa agua es realmente apropiada, la calidad de esa agua para, por lo pronto, para la agricultura y para el consumo humano, así directo? Correcto. El agua que sale de una planta de osmosis es totalmente pura, tiene un poco de boro que no le hace mal a nadie, y esas aguas se puede dividir en tres etapas. Una para la agricultura de uso directo, uno para las plantas de distribución de agua como son las sanitarias, en el cual habría que potabilizarle, es decir, agregarle cloro y flúor, y un tercer caso es para la minería, que también se puede usar. Esa agua para la minería es lo menos exigente. Perfecto. ¿Y tienen ya en este proyecto alguna cifra, don George? Porque recordemos que el mayor consumidor del agua a nivel nacional, en torno al 75%, es la agricultura, ¿no? Correcto. Por tanto, el proyecto, y perdónenme la expresión, vuela en la medida que el agricultor pueda pagar esa agua. ¿La va a poder pagar? ¿Hay alguna cifra dando vuelta ya? Maneras. Mira, el agua proveniente de esta desaladora tiene un costo variable que depende de la altura donde esté ubicado el usuario. Ya. Porque la elevación es lo que más consume energía y por ende es lo más caro que tenemos. Entonces, cerca de la planta desaladora el costo es muy bajo. Correcto. Muy inferior al costo que se está pagando hoy día por el agua en las sanitarias. Ya. Y a medida que va subiendo en altura, y llega por ejemplo a los 1500 metros de altura, que es bastante ya cerca de la cordillera, el agua empieza a subir de precio, pero de todas maneras para el agricultor es mucho mejor tener esta agua porque, primero, es de un costo inferior y segundo, es de una certificación de que no va a fallar nunca. Es decir, tiene agua
24 horas al día, 365 días al año. Perfecto. Que es un 100% de cobertura de riesgo con respecto a lo que son los canales, que tienen un 75% máximo. Ya, entonces obviamente entiendo de que es difícil dar una cifra exacta a fondos porque va a depender de la ubicación donde esté ese agricultor. Pero la desalación prependal, ¿cuánto cuesta esta desalación pegado a la costa? Está del orden de 0,5, 0,6, 0,5 dólares el metro cúbico. Perfecto. Es muy bajo. O sea, baja sustancialmente respecto a los proyectos que conocemos. Mucho mejor, mucho más bajo. ¿Y en qué etapa está el proyecto, don George? ¿Qué estamos buscando locaciones? ¿Hay ya algún piloto? Sí, se ha hecho completa la ingeniería de concepto. La ingeniería conceptual está completa, se ha desarrollado bastante. Hay varias alternativas para eso, depende dónde se quiera usar esta agua, si se quiere usar en qué cuenca, si debe ser en la cuenca de Copiapó, en la cuenca de Petorca o en el Reconcagua, depende mucho de eso. Y eso en general. ¿Y quién se pone? ¿Quién hace la inversión? ¿Cuál es un poquito, está definido ya el plan de negocio? Es bien interesante porque a raíz de que el sistema es tan bueno económicamente y tan bueno desde el punto de vista ecológico, que el gobierno se ha interesado bastante, tiene mucho interés en llevarlo a cabo como gobierno, pero también hay muchos interesados privados que pueden hacerse tranquilamente un grupo de agricultores, tener una pequeña planta, por ejemplo, para todos los APR de Petorca. O sea, esto es escalable. Totalmente. Ya. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es una inversión de qué envergadura? Va a depender de la escala, pero... El tamaño. Por ejemplo, una planta de 1.500 litros por segundo, que es bastante agua, alcanza una inversión de cerca de 800, 900 millones de dólares. Ya. La inversión es muy fuerte, pero la operación es muy económica, resulta el agua un precio muy bajo y la idea es que tiene agua permanente. Y permanente en el precio por la duración del equipo, o sea, por 20 años de depreciación, el precio no varía, independiente de los hidrocarburos. Perfecto. ¿Y qué falta, don George, para hacer realidad un proyecto como este, fondo que parece sin duda tan interesante? Bueno, el gobierno está tratando de sacar adelante un piloto. Una vez el piloto validaría todo este sistema, eso en principio es lo que falta. Perfecto. Pero hay interés, hay entusiasmo a fondo. Mucho interés. Hay muchas empresas que nos han contactado tratando de hacer la inversión, pero estamos tratando de hacerlo bien para que sea efectivo para todo el país y no solamente para una cuenca. Mire qué interesante. Está bien, ¿eh? Bueno, don George, la verdad que lo felicito. Creo que es un proyecto más que hemos tenido aquí también la oportunidad de conocer otras ideas, otros proyectos, desde las carreteras hídricas, por el mar, por los cerros, también un proyecto de infiltración intensiva a fondo de las napas subterráneas. Y la verdad que fondo al final creo que todo suma, todo puede ser un complemento. Se han estudiado varios proyectos, la carretera hídrica bajo el mar, la carretera hídrica sobre tierra, los buques tranqueros, las balsas, los guateros estos que se saben. Hay varios sistemas. Sí. Lo importante, fondo, es que ante la necesidad se genere una oportunidad y la mente humana desarrolla, fondo, esta nueva idea, y la verdad que sin duda le quiero agradecer, don George, el trabajo que han hecho. Ojalá este programa le pueda servir también justamente para que más gente se interese y lo puedan contactar. ¿Dónde lo podrían contactar, don George? En la página de IPASI, ipasi.com. Mire. Ahí tenemos nuestra página y contacto. Perfecto. Encantado de tenerlo aquí hoy día con nosotros. Felicidades, muchas gracias. Muy bien, amigos, con esto finalizamos el programa de hoy. Antes de irnos, los invito al programa agrícola de la semana. Este 26 de julio se realizará el Seminario Internacional WaterTech 2016, organizado por la Escuela de Recursos Naturales del DUOC UC. En él se analizarán los últimos avances científicos y tecnológicos justamente para la producción de uso eficiente del agua. La inscripción es gratuita en www.water-mediotech.cl. Con esto finalizamos el programa de hoy, entonces los dejo invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Agenda Agrícola aquí en CNN Chile.